Ecuador es nuestro país. En Ecuador, el arte siempre ha estado presente, ya sea en la arquitectura, en la pintura, el teatro, la danza, la fotografía. Los ecuatorianos viven rodeados de arte porque el arte está en todo de sus vidas. El arte ecuatoriano tiene una gran influencia europea y que el arte se desarrolló mediante las instrucciones de artistas españoles quienes instruían a los indígenas sobre sus técnicas. Quito fue un importante centro artístico durante la colonia y los artesanos ecuatorianos han producido réplicas de las obras maestras de la escuela. Algunas comunidades indígenas y mestizas se han especializado en diferentes tipos de artesanías. Maderas taladas en San Antonio, artículos de cuero en Cotocachi, o mantas de lana en Otavalo, por ejemplo. El primer foto es de Eduardo Kingman. Él fue un activista social y popular, y su trabajo describió las realidades, las miserias, los abusos y la explotación que marcan las vidas de los indígenas ecuatorianos. Esta foto se llama Contienda. El segundo foto es de Oswaldo Guayasamín. Su trabajo muestra las luchas y el dolor de las personas y él habla en contra de violencia. Su pintura se llama Angustia. Ecuador tiene una larga historia de producción cinematográfica. María Elisa es una actriz de Ecuador. Ella es una actriz de televisión y está en muchas telenovelas. Por ejemplo, ella está en Porque el amor manda, Bajo el mismo cielo y Tarde lo conocí. Un actor muy famoso de Ecuador es María Elisa Camargo. Albert Paulson estaba en muchas películas en los años 60 y 70. Él estaba en The Manchurian Candidate, The Laughing Policeman, Eyewitness y The Next Man. Él ganó un Emmy para la telenovela The Chrysler Theater. En Ecuador, una película muy famosa es ¿Qué tan lejos? La película tiene Cecilia Vallejo. El cine es muy importante en Ecuador. El primer foto es de la Iglesia de Compañía de Jesús. La Iglesia de la Compañía de Jesús de la ciudad de Quito es, sin lugar a dudas, una de las más bellas de América Hispana. Su construcción duró más años y su interior está decorado con artísticas obras religiosas de los más notables pintores y esculturas de época, muchos de ellos pertenecientes a la afamada Escuela Quinteña. El segundo foto es de la Basílica del Voto Nacional. En una colina en la parte noreste del casco antiguo de Quito se encuentra una iglesia gótica construida durante varias décadas a partir de 1892. Sin embargo, en lugar de gárgolas, las tortugas y las iguanas sobresalen del lado de la iglesia. La iglesia es muy única. En Ecuador, comida típico es arroz, huevo, papas, aguacate y carne de res o de cerdo. Ecuador está cerca del Océano Pacífico, así que muchas comidas en Ecuador son comida del océano. Por ejemplo, muchos platos tienen pescado. Los platos famosos son el ceviche, el bollo, la fanesca y el sancocho de pescado. Porque el Ecuador está en Ecuador, Ecuador tiene muchas comidas tropicales. Por ejemplo, Ecuador tiene muchas frutas. Ejemplos de frutas son naranjillas, guanabana, granadilla y pitahaya. Ecuador tiene una rama ejecutiva del gobierno y es
encabezada por el presidente, quien es elegido por un mandato de 4 años. El presidente puede servir 2 mandatos consecutivos. Ecuador es uno de los países menos estables de América del Sur. Ecuador ha tenido 86 gobiernos y 17 constituciones en sus primeros 159 años de independencia. Solo 20 de esos gobiernos resultan de elecciones populares y muchas de las elecciones fueron fraudulentas. Este es una foto de Lenin Moreno, el presidente de Ecuador. Al principio, Ecuador estaba dividido de muchos grupos étnicos prehispánicos, pero después de la invasión inca, Ecuador no tenía grupos étnicos prehispánicos siguiente la conquista española ocurrió. San Francisco de Quito, San Gregorio de Portoviejo, Santiago de Guayaquil y Inmaculada Concepción de Loja son personas más importantes de la conquista española porque ellos tenían las fundaciones de la era político-administrativa con española. Después de la era político-administrativa con española, Simón Bolívar creado la nación de Colombia. Cuando Colombia estaba dividido, Ecuador convirtió un país se llama República del Ecuador. La música ecuatoriana resulta por la presencia de diferentes géneros que han enriquecido su amplio repertorio. Estas son las músicas más populares. El pasillo. Este estilo folclórico surge tanto en Ecuador como en Colombia. El pasillo cuenta con su propia danza tradicional. Tanto es así que incluso se considera una especie de símbolo muy representativo dentro de ambos países. El abazo. Se trata de la música que surge en la sierra ecuatoriana y que mezcla influencias criollas como mestizas. El abazo tiene ritmos animados, pues se acostumbra tocar por medio de la guitarra y el requinto. El requinto es similar a la guitarra. Por otro lado, hay música más moderna. Gabriela Villalba es una cantante y ella es de Ecuador. Ella canta canciones de pop y rock. En Ecuador, el baile tradicional es San Juanito. San Juanito es un baile alegre y tiene muchos significados. San Juanito es traducido a San Juan, refiriéndose a San Juan Bautista. En Ecuador, los nativos dicen que el baile de San Juanito expresa la unidad y el sentimiento de la relación con la madre tierra. El pasillo es un baile muy famoso ahora en Ecuador. Pasillo es generalmente inactivo y durante el baile, una persona tocando con una guitarra y un rondín por la música. Pasillo es sentimiento y poético. Pasillo es un baile de vals. El baile es muy importante en Ecuador. Los deportes son muy populares entre jóvenes y mayores. Las personas en Ecuador juegan fútbol, hockey sobre hielo, fútbol americano, boxeo y muchas más. En fútbol, Antonio Valencia, Cristian Benítez y Ener Valencia son jugadores más populares de Ecuador. Segundo Mercado es un boxeador de Ecuador. Él fue a los Juegos Olímpicos de Verano en 1988. Ecuador es un país en Suramérica. Ecuador es al lado del Océano Pacífico y el ecuador es en Ecuador. Ecuador tiene muchos climas. Por ejemplo, Ecuador tiene un desierto en el sur y nieve en las montañas en el norte. Las montañas en Ecuador son las montañas Andes. También Ecuador tiene la cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas tiene ríos, lagos y cascadas. En adición, las Islas Galápagos son de Ecuador.
Las Islas Galápagos tienen climas muy tropical y están en el Océano Pacífico. Las Islas Galápagos tienen muchos animales y el animal muy famoso de las Islas Galápagos es la tortuga. Las tortugas en las Islas Galápagos son muy grandes. La diversidad vegetal es enorme y se pueden encontrar desde bosques tropicales y selvas hasta páramos y desiertos. En la costa norte y sur son abundantes los espacios tropicales donde hay una gran variedad de plantas, entre las que destacan los manglares. La vegetación característica de las faldas de la cordillera de los Andes es el bosque húmedo. Las flancas de ambas cordilleras están densamente poblados de bosques hasta los 3,000 metros, en los que destaca la presencia de quinoa roja y con durango. Hay un volcán de Ecuador llamado Cotopaxi. Cuando fui a Ecuador, lo subí. Educación en Ecuador es muy bien. Ecuador tiene más de 100 escuelas secundarias. Los padres no pagan por grados 7 a 9, pero después del grado 9 las padres pagan dinero para educación de sus niños para asistir a la escuela. En la escuela primaria, 95% de los niños van a escuela, pero en la grado 5, 25% de los niños no van a la escuela. Finalmente, educación terciaria es importante. La universidad de más recognición en Ecuador es Universidad San Francisco de Quito. La Universidad San Francisco de Quito tiene colegios de negocios, ciencias aplicadas, comunicaciones y cultura. El fin.